Welcome to Dipsruptive, a space beyond convention, where vision shapes reality and silence gives rise to breakthrough ideas. Step into the unknown. En este capítulo nos acompaña Román Rivera Torres, licenciado en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey con estudios especializados en el desarrollo inmobiliario de Harvard. Inició su trayectoria en el 2007 con el emprendimiento de Banrit y cofundó Fusion Design en el 2009. En el 2014 nace Metric Development, que lo posicionó a nivel nacional e internacional. Hoy Metric lidera el ciclo completo de desarrollo inmobiliario, evolucionando hacia proyectos icónicos, master plans y con una visión única de proyectos con alma. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Disruptive. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Román Rivera Torres, fundador y CEO de Metric Developments. Román, bienvenido. Roger, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias. Román, hoy vamos a tocar tu historia, las fibras más sensibles, todo tu proceso para llegar a donde estás el día de hoy. Y me gustaría arrancar sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Eres originario de Monterrey? ¿De qué parte de México? Etcétera. Pues buena onda, pues muchas gracias. Tengo una historia muy curiosa. La verdad es que siempre que explico esto digo que soy híbrido. Nací en la Ciudad de México, pero mi papá como aventurero se fue a vivir a Cancún cuando inventaron Cancún. Llegó en el 72 más o menos a Cancún, entonces empezó a trabajar. Nací en Ciudad de México, pero me llevó a los 6 meses a vivir a Cancún. Viví toda mi infancia en Cancún, entonces obviamente soy de corazón cancunense. Posteriormente, a la hora de llegar, a la hora de estudiar la carrera, escogí Monterrey y me enamoré de Monterrey. Estuve 4 años aquí, no me fui ni de intercambio, fui feliz. Y al graduarme tuve la oportunidad de regresar a Cancún. Me encontré con una regia, me casé, tuve 10 años con ella en Cancún y ahora vivo en Monterrey feliz. Regresé. Entonces regresé al origen, del alma mater. Pues bienvenido de regreso. Muchas gracias, muy contento. Sí. Román, estudiaste aquí en Monterrey. ¿Cuál fue tu profesión? Soy orgullosamente Exatec LAE. Okay. Soy licenciado en Administración de Empresas. Ahorita vamos a platicar un poquito más del por qué acabé estudiando administración y cómo se relaciona un poquito con lo que hago hoy. Claro. Creo que en todos los emprendedores la infancia juega un papel clave. Hoy me gustaría platicar un poco de Román niño, quién fue, qué le gustaba, cuáles eran sus pasiones y cómo conectas tu infancia con todo lo que estás logrando el día de hoy aquí. Pues mira, yo era como Mowgli en Cancún, una infancia muy feliz. Estar en Cancún significaba realmente lo que te imaginas, es estar en la playa mucho, hacer actividades. Yo hacía muchísimo deporte, me encantaba jugar fútbol, me encanta jugar tenis, le entré muy duro a la esquiada en agua porque la tenía enfrente y se volvió mi pasión por un tiempo. Hasta ahora que tengo hijos y que, digamos, ya soy más maduro, me voy dando cuenta cómo me fui formando sin querer. Todas las cosas que hacía me iban dejando pizcas de claves que después fui como transformando en lo que hago. Y obviamente la influencia de mi papá, porque él es arquitecto urbanista, muy apasionado en su trabajo, todólogo, como se hacía antes. Y bueno, un recorrido con mi papá era un recorrido de obra. Desde muy chiquito era ir a ver el trazo que había hecho el fin de semana, ir a ver los ladrillos que empezaban a formar un espacio. Y tengo algunas anécdotas con él muy divertidas que no son normales. O sea, en su momento yo pensé que eran normales, pero ahora que lo volteo a ver para atrás, fueron muy especiales. ¿Cómo juega la relación de tu papá en tu vida? ¿Qué tipo de relación tienes hoy con él? ¿Cómo te influye? ¿Trabajas con él? ¿Se apoyan? ¿O cuál es la dinámica actual que tienes con él? Curiosamente, nunca trabajamos directamente juntos. Siempre aprendí mucho de él. Es una persona a la que admiro mucho porque es muy íntegro, es súper chambeador, muy transparente y creo que esas eran cualidades que quería emular. Como buen arquitecto, tiene una visión muy particular de él y creo que ahí era donde yo sabía que tenía que respetar mucho su visión y yo tenía mi opinión y mi visión propia. Entonces, ahora colaboramos en algunas cosas. Él siendo un urbanista muy consolidado, con mucha experiencia, me está apoyando en ciertas etapas de algunos desarrollos, como si fuera como una especie de asesor, consultor,
y creo que esa dinámica está muy padre porque nos respetamos mutuamente, ¿no? Nuestros alcances. ¿Eres hijo único o tienes No, hermanos? tengo 2 hermanos. Yo soy el mayor. Ok. Sí, tengo Andrés y Javier. Los 2 viven en Cancún y los 2 hacen un poquito de todo también diferente. ¿Han formado un gobierno corporativo en la empresa familiar o cada quien está independiente? No, honestamente no tanto así como un gobierno corporativo, porque mi papá, como te decía, tiene la escuela de ser muy todólogo, Ok. y entonces él tiene todavía su desarrollo, su constructora, sus proyectos, y mis hermanos han encontrado, tal vez en la periferia de algunas actividades relacionadas, pues lo que a ellos les gusta y están haciéndolo, ¿no? Claro. Pero nada así como una empresa familiar. Constituida. No. Ok. Te tocó ver el crecimiento de Cancún en temas de real estate. Creo que a veces como mexicanos se nos olvida que Cancún fue un proyecto y el día de hoy se ha extendido a todo lo largo de la costa de Quintana Roo. Ujú. ¿Cómo crees que influyó en ti ese proceso, ese ver cómo cada vez llegaban nuevos distritos, nuevos hoteles y se posicionó como la capital de turismo tal vez de Latinoamérica en los Sí. últimos 25 años? Entonces, Mm. creo que tenías la escuela en tus ojos. Definitivamente. No, y es muy curioso porque la historia de Cancún es apasionante. Si te metes a estudiarla, que me he tenido que meter a estudiar últimamente porque todos sabemos que, o a mucha gente se le olvida que es una ciudad planeada de cero. Se tuvieron que dar muchísimas variables para que fuera un éxito. Al inicio no era un éxito asegurado y creo que el hecho de que lo que me tocó vivir de la mano, por ejemplo, de ver cómo Fonatur le dio forma a la infraestructura, cómo los macrolotes se iban colocando, la manera en la que diferentes negocios iban haciendo de Cancún propios, iban creciendo y todo eso, sí lo viví muy de cerca, fue muy interesante y de hecho es base de la tesis de mucho de lo que estoy haciendo ahora. Lo viví en carne propia y eso es, digamos que es como una maestría y doctorado a veces, te digo, Claro. en urbanismo de qué hacer y especialmente en qué no hacer, porque también hay muchos ejemplos de cosas que tenemos que evitar. Cancún tenía el ejemplo de Acapulco y bueno, ahora empieza a generar sus propios ejemplos, pero sigue siendo un lugar magnífico y es muy buena escuela para mí. Tienes en Cancún un crecimiento urbano hacia el norte y hacia el sur. Ujú. ¿Te ha tocado desarrollar proyectos ahí Sí. exitosos? ¿Cuál es tu hipótesis, cuál es tu teoría de qué sigue para esta gran playa mexicana? Esa es una buena pregunta. Nadie calculó el éxito. Esta es otra moraleja que hay que tener muy en cuenta. O sea, siempre te tienes que preparar para lo peor, pero también para lo mejor. En el caso de Cancún se ha dado un crecimiento muy orgánico que no ha sabido manejar. Inclusive Cancún con Riviera Maya a veces eran 2 componentes diferentes que con el paso del tiempo las zonas conurbadas se han juntado. O sea, se ha hecho como una gran mancha. Y esto tiene sus retos importantes para, obviamente, darle estructura a las ciudades, el tema de movilidad, que no es únicamente en ciudades como Monterrey y Guadalajara que tienen dificultades, sino Cancún empieza a tener temas de movilidad. Obviamente el impacto ambiental, tema de infraestructura es complicado. Pero habiendo dicho eso, tiene uno de los aeropuertos más importantes, tiene excelente conectividad, tiene condiciones muy favorables. Yo diría, llega mercado de muchos lados, no solo internacional, sino también ya es un mercado consolidado nacional, refiriéndome a tipo de proyectos, o sea, gente que compra propiedades. Sí, todo el boom de Puerto Cancún. Está grueso. Y Puerto Cancún, lo padre de eso es que estás viendo grupos de desarrolladores regios, pero también gente de Guadalajara, gente de Mérida, gente de Tabasco, y llegan a comprar de todos lados. Y entonces eso le da un dinamismo muy padre a la ciudad, que canalizado correctamente, pues es justamente eso, ¿no? Un motor de economía que a pesar de las condiciones actuales macroeconómicas que están no del todo fácil, pues Cancún sigue ahí y sigue muy fuerte, ¿no? Claro. Estudias LAE, pero ¿en qué momento te das cuenta que quieres ser desarrollador? Me gustaba mucho la construcción y me gustaba el tema de diseño, pero a la hora de escoger carrera en México, te tienes que como que enfocar mucho en algo específico. Por eso también estuve considerando estudiar en Estados Unidos, porque en Estados Unidos como que no tienes que ser tan asertivo. O sea, te puedes ir conociendo. En minor y un major. Exacto. Y ahí mezclas. Y vas mezclando y vas viendo por dónde se siente, ¿no? Entonces, creo que
fui a hacer un examen de aptitud, la verdad muy extraño, a la Ciudad de México, en la UNAM, que me habían recomendado porque me decían que era así, Exacto. el fail-safe, ¿no? O sea, me iban a decir exactamente qué. Y resultó que me dijeron que estudiara ciencias políticas. O sea, casi, o sea, morí de la risa cuando llegó. Después de una semana de exámenes, te dicen eso, digo, no, no hay manera, ¿no? Entonces me regreso a Cancún y decido estudiar algo que me ayudara en todo. Mi papá como que me impulsa a que me vaya a explorar todavía el tema de los negocios, no tanto el estudiar arquitectura, porque esa era la gran pregunta, si estudiar arquitecto o irme por algo diferente. Y creo que lo que me dio el ser LAE fue un poco la vista de todo, o sea, todo lo que todos tenemos que llevar si quieres poner un negocio, ¿no? El tema legal, contable. Entonces, no me equivoqué, digamos que estudié la parte troncal que me dio muchas bases, pero a la hora de graduarme decidí que iba a empezar un negocio que estaba relacionado con diseño, arquitectura y interiorismo. Claro. Entonces esos fueron los primeros pininos, digamos, como para empezar a considerar la posibilidad de luego hacer edificios. ¿Cuál fue tu primer proyecto? Mi primer proyecto como tal, cuando me gradúo, empiezo haciendo, y me voy a ir muy rápido porque creo que vale la pena, está muy curioso, empecé haciendo macetas. Okay. Sí, literal. Cuando me gradué, empecé usando SketchUp, que acaba de salir, y me encantó el SketchUp porque pues, yo no había tomado cursos de AutoCAD ni nada. Entonces, en SketchUp podía dibujar todo y todo eso lo podía pasar a maquilarlo. Sí. Entonces, hice una colección de macetas de aluminio que no vendí mucho, la verdad, pero que me ayudó mucho a empezar a justamente interactuar con el fabricante, el dibujo. Después me metí a hacer muebles de exterior. Me gustó mucho una colección de una marca española que vi y entonces dije, oye, pues voy a empezar a hacer mis propios modelos derivados de eso. Tampoco vendí mucho en ese, pero aprendí más. Y entonces de esos muebles, luego iba a las casas de las personas a las que le quería vender y me pedían, oye, pues ¿por qué no me haces un mueble integral de televisión, el cuarto de tele? Entonces yo decía, pues también lo puedo dibujar en SketchUp y se lo llevo al carpintero y pues se lo cotizo y demás. Entonces empecé a hacer muebles integrales y de muebles integrales empecé a meterme a hacer interiorismo en plafones, iluminación. Entonces, ¿Le jugaste al arquitecto? Pues un poco. Entonces, de tener esta fábrica de hacer muebles, fundé con un primo un one-stop shop que se llamó Fusion Design. Y Fusion Design era literal un lugar en donde tú podías llegar y decir, quiero remodelar un departamento y hacemos automatización, remodelación, muebles integrales. One Stop Shop, dijiste. Literal, estuvo padrísimo. Entonces fue una muy buena experiencia y la verdad como que me enseñó o sea, llevar una obra desde inicio a fin. Y eso evolucionó, empezamos haciendo departamentos, hicimos oficinas y al final tuve la oportunidad de hacer 2 edificios corporativos en Cancún, que fueron muy divertidos y también ya me metió en tema de obra civil, que ahí ya empiezo a dar los pasos, digamos, a materializar algo más grande. Y ahí es donde ya me empiezo a enfocar, a decir, ¿sabes qué? Ya viene algo más grande. O sea, la escala de lo que estaba haciendo me gustaba y me divertía, pero yo veía que no iba a ser lo que me iba a impulsar hacia adelante. Claro. Y entonces cambio, pivoteo. Y fundo Metric en Cancún alrededor del 2014, empiezan a hacer la idea en 2013. De hecho, tuve un enlace ahí, el último corporativo que hice lo hice con el brand de Metric en vez de hacerlo con Fusion Design. Y ahí empecé. Ahí nació Metric en una oficina de 60 metros cuadrados con 3 empleados, uno de los cuales sigue conmigo en Cancún, Alejandrina. Y estuvo fregón, o sea, empezamos a idear algunas cosas. Me doy cuenta que en el proceso que me gusta el high-end, me divierte porque hay mucho con qué trabajar y la selección de materiales, el gusto que tenía como que se inclinaba mucho a hacer high-end. Entonces decido explorar la posibilidad de hacer un edificio en la playa. Y no fue fácil, hay veces que forzas las variables y no se acomodan y hay veces que fluyen súper bien. Y así fue como llegó Cana, que fue un edificio muy padre, en un terreno chiquito, con buen uso de suelo, porque se acaba de actualizar el plan de desarrollo el PDU de Cancún, el plan de desarrollo urbano. Y
era la ex casa del arquitecto Echeverría, que había estado abandonada por un tiempo porque una empresa era dueña y ya no lo querían remodelar y demás. Entonces un grupo de inversionistas de Monterrey tuvo, pues ahora sí que la valentía de contratarnos para que ideáramos, maquiláramos, construyéramos y vendiéramos este edificio. Y eso fue como el impulso más importante al inicio para que Metric pasara a consolidarse como una empresa seria y de ahí pudiéramos hacer más cosas. Hoy son grandes referentes del desarrollo inmobiliario. Terminan hace poco aquí en San Pedro Acumal. Pero creo que a veces allá afuera se ven las cosas buenas, ¿no? Y a todos nos gusta contar de nuestros logros y nos gusta compartir pues los éxitos y es normal. Pero en todo proceso hay momentos difíciles, hay momentos oscuros, hay momentos que te quiebran y te forman y te hacen ser la persona que eres hoy, te hacen más sabio. Son experiencias que ninguna carrera ni ninguna maestría te pueden dar. Sí. ¿Cuál ha sido tu momento más oscuro al día de hoy? El cambio tiende a ser difícil y especialmente cuando el cambio lo haces con gente que estimas mucho y con quien has crecido mucho. Y he tenido dos cambios fuertes en mi vida. La parte de cuando Fusión Design pasó a ser Metric, que tuve que cortar un ¿Con tu pasado socio? con mi socio y empezar de nuevo. Y hasta hace poco también otro pivote, que fue otro momento en donde Metric, siempre les digo a todos en la empresa, el 3.0, que es la versión 3, nos saltamos de la 1 a la 3 porque fue reinventar un poco este tema. Okay. Y tenía un poco que ver, aunque fue una evolución de Metric, tenía que ver con una congruencia de visión y una dirección muy clara que tengo hoy en día de dónde quiero que vaya Metric y hacia dónde queremos crecer. Y a veces diferimos, ¿no?, en esa visión. Es normal. Es normal. Sí. Y crecemos y nuestras experiencias nos van formando y vamos dando prioridades diferentes. Entonces, creo que esos han sido los momentos de reto, yo creo que más interesantes, ¿no? Más difíciles. ¿Cómo saliste de ahí? Pues más fuerte, muy motivado, muy contento. Después del ajuste viene una época de creatividad y como la bonanza, ¿no? La calma después de la tormenta. O sea, muy padre y que me impulsa muchísimo. Me da muchísima felicidad ir a trabajar. Soy verdaderamente afortunado porque soy muy apasionado en lo que hago y no trabajo, me divierto. Que creo que cada vez que platico este tema y como que lo comparto, me doy cuenta que tengo mucha suerte de que así es, ¿no? Claro. No mucha gente le fascina lo que hace. Sí, tienes que, o sea, creo que en los puestos en donde nos encontramos ambos, tienes que amar lo que haces y tienes que disfrutarlo y, como dicen, embrace it. O sea, hazlo parte de tu ADN porque pues, eventualmente es la forma en la que los resultados llegan de mejor manera y conectas con personas. Y justo eso, hay una frase que me gustó mucho que nos compartiste que dice "Stay hungry, stay foolish" de Steve Jobs. ¿Qué me puedes decir de eso? Y esa ¿Por qué la frase, escogiste? curiosamente, esa frase la tenían en la pared en nuestra primera oficina de 60 metros, en la oficinita de cuando nació Metric. Stay hungry, stay foolish. Me gusta mucho porque yo sabía que conforme fuéramos creciendo, nos fuéramos volviendo más maduros, tendemos a volvernos más serios y a tratar de tal vez ir minimizando riesgos. Y yo creo que parte de lo que hacemos o que nos puede diferenciar es justamente no perder esa hambre, esa visión de seguir no teniéndole miedo al cambio, a evolucionar, a las colaboraciones. Y eso me gustaba. En su momento significó diferente para mí. El stay hungry, stay foolish, estábamos hablando de una transición de un negocio chiquito a algo un poquito más grande. El no perder la esencia de lo que estaba sintiendo para darle el ADN a la empresa. Y bueno, hoy en día lo sigo aplicando, pero de otra manera, ¿no? Claro. Esa frase me gustó mucho. Sé que lo decía Steve Jobs, pero no es de Steve Jobs. En su libro habla de que un día lo leyó en un bumper sticker en un coche y que se le quedó. Entonces me gustó. Alineado a esa visión y esa frase, hoy decides seguir capacitándote en el tema de real estate. Sí. Platicábamos que estás entrando a un curso del GSD en Harvard. Me gustaría platicar más sobre eso. ¿Qué es? ¿Para qué buscas complementar tu educación con esto? ¿Qué buscas traer a México con este nuevo conocimiento? Pues mira,
te puedo responder la pregunta, pero te tendría que decir que mi formación, a pesar de estar muy contento de ser Exatec y todo, yo siempre que me preguntan dónde te has formado, yo les digo mucho en la calle, o sea, cañón. Me gusta mucho la construcción, entonces me metí mucho en la construcción y eso a veces, un desarrollador que tiene sensibilidad de arquitecto y conocimiento de constructor, pues digamos que vas generando como que te vas complementando en el perfil, ¿no? Aprendí mucho de mi socio, tema financiero, me adentré más en lo financiero en esta nueva etapa porque lo tienes que tener, Sí. es muy importante, sólido, ¿no? O sea, el tema contable, fiscal, que cada vez cambia mucho, o sea, todos esos complementos son importantes. Entonces, digamos que como todo en la vida, te vas enriqueciendo en los lados, digamos, los fuertes, pero a veces en los que puedes mejorar más. Entonces, este curso, el buscar este conocimiento en otro lado, específicamente en estos cursos de Harvard, nace un poco de eso, de reforzar esas partes que siento que puedo crecer más. Y también el tema de ver cómo lo hace el mundo, cómo lo hacen los mejores desarrolladores en unas escalas pues, muy diferentes, siempre es enriquecedor, ¿no? Entonces, pues por inquieto, la verdad, me encanta, no me quiero ciclar en lo que estoy pensando y siento que en la etapa en la que estoy, con los proyectos que traemos en puerta, que son de escalas muy grandes y de mucho tiempo, te enriquece mucho el aprender de los demás, de gente que ya lo ha hecho, que lo ha hecho de otras maneras, y esa fue la intención un poco de entrar a esto. Háblame de Akumal, icónico aquí en San Pedro, muy vistoso, diferente. ¿Cuál es la historia de Akumal? ¿Por qué se llama Akumal? Sí, eso es buena, También de dónde viene ese nombre. es muy buena pregunta, sí, ¿Y sí. cómo fue tu proceso de desarrollar el primer proyecto en Monterrey? Fue el primer proyecto en Monterrey. ¿Cómo sí. decides llegar a Monterrey y decir, bueno, me voy a traer esta visión de Cancún a Monterrey y voy a escoger ese terreno y voy a hacer este proyecto de esta manera? ¿Cuál ha sido la visión detrás de este proyecto? Es buena. La anécdota personal es que yo cuando estudio en Monterrey tuve la oportunidad de vivir en Chipinque, en unos departamentitos en Chipinque. Entonces la zona me encantaba. Se me hace y sigue siendo para mí la zona más bonita de San Pedro. Y estábamos en Cancún haciendo el edificio en la playa, un segundo edificio en Puerto Cancún, porque habíamos tenido oportunidad también de comprar el primer lote multifamiliar de la nueva generación de lo que sacó Mira en Puerto Cancún. Y uno de los inversionistas, que estimo mucho, nos marca un día y nos dice, tengo algo que decirles. Estaba en un proyecto con otros desarrolladores de Monterrey que se acaba de complicar. No lo van a hacer, pero el terreno es muy bueno, les interesa. Y dije, pues, ¿dónde está? Y cuando me dijeron, casi me aviento una marometa, porque dije, sí, este es mío. Nunca me pude haber imaginado el pensar en hacer un edificio en esa zona, o sea, enfrente del planetario, a 4 cuadras de donde viví cuando estuve en Monterrey y demás. Y obviamente era un terreno de 13,500 metros con un uso de suelo muy extraño, honestamente, porque tenía como un patrón de densidad muy extraño. Pero dijimos, a ver, vamos a hacer algo único, vamos a hacer algo como venimos haciendo con una visión muy diferente. Sabíamos muy bien el perfil del cliente que íbamos a atender y tomamos la decisión, por ejemplo, de trabajar con Sordo Madaleno, que me parece un despacho extraordinario, si no los mejores top 10 de México. Fue un proceso creativo muy valiente, honestamente. Los primeros bosquejos nos arrojaban una forma poco convencional. Queríamos hacer un edificio que se construyera de manera inteligente, pero que tuviera una forma muy especial. Y eso no es fácil, tú lo sabes. O sea, a veces el hacer formas caprichosas y no tener una congruencia estructural luego hace el modelo financiero. El modelo financiero y los costos y demás. Curiosamente, Akumal tiene una cierta lógica que sí es una estructura reticular con algunos postensados, pero muy poco. Es una forma que funciona muy bien.
Y bueno, nos enamoramos del proyecto, de la forma, de la idea, del concepto, de lo que podíamos hacer dentro de eso. Y sí nos llevó un buen rato hacerlo, honestamente, porque se nos cruzó COVID. Como bien sabes, para todos en la industria fue todo un reto. Tuvimos la oportunidad de no parar, que fue padrísimo. El compromiso de los inversionistas fue total. El proyecto estaba bien fondeado, bien apalancado, todo bien. Entonces pudimos seguir. Nos atrasamos un poco porque no eran los planes que teníamos todos. O sea, creo que COVID duró 2 años y a todos nos pateó los tiempos un poco. Pero estoy muy contento de decir que se cumplió. Cumplimos con la gente que nos compró y bueno, tengo la fortuna de llamarlo mi casa, su casa. Ahí vivo. Entonces, está padrísimo, está diferente. Tuvimos la oportunidad de hacer una interferencia creativa y creo que sí, justo lo que dices, o sea, se ve una visión direccionada a creatividad, pero que también haga un sentido financiero. Y yo creo que son pocos los desarrolladores que se atreven a dar como ese paso o esa aventura, ¿no? Porque ahorita a veces se pone más peso sobre lo financiero y que funcione la estructura y que la estructura no te cueste. Y pues, al final del día eso limita la creatividad y si todos pensáramos igual, terminaríamos con una ciudad de rectángulos y columnas expuestas y acabados de zarpeo y afine y ya, ¿no? Sin cuestionarnos pues, qué va a pasar una vez que el edificio se construya, qué legado va a dejar a la sociedad, qué impacto va a tener sobre las personas que viven ahí. Y yo creo que este proyecto, en una ubicación increíble, le hace justicia justo a tu visión. Sí, la verdad es que estamos muy orgullosos del resultado. Siempre decimos que si agarras a Kumal y lo pones en un parque en París, la gente se pararía a tomarse fotos enfrente del edificio porque de verdad sí es una joya arquitectónica, es una joya de producto y es una realidad que es bien importante en esta época que a veces se alargan y se complican algunos desarrollos. Claro. El terminar las cosas y a terminarlas bien creo que es muy importante. Entonces, con el tiempo se va a ir entendiendo cada vez más el valor de lo que está dentro y el porqué de las cosas. Yo lo vivo diario y soy feliz. O sea, Claro. ¿qué te puedo decir? ¿Tienes familia? Sí, tengo 3 hijos. Román, ¿cómo te gustaría que tus hijos te recordaran a futuro cuando volteen a ver todo lo que has logrado? Pues mira, tengo la suerte de que en lo que hago los resultados son muy tangibles. Es muy bonito llevar a mis hijos y de repente decirles, mira, ese edificio es de papá, ¿no? Antes estaban chiquitos y medio entendían. Sí. Ahora viven en un edificio que hizo papá. Okay. Y eso, pues como que los llena de orgullo de una manera que cada vez me ha sorprendido más. O sea, y la verdad es que hay mucho sacrificio detrás de los desarrollos, especialmente con el enfoque que tengo en Metric de hacer desarrollos en las costas de México. ¿Por qué? Pues porque tengo que viajar, tengo que atender las obras, por lo regular. Tengo la manera de trabajar en la que hago gerencias internas, entonces no me desentiendo de la obra, de la ejecución. Hago equipos, células de gente muy apegada a la empresa que se parte la cara conmigo y saca las cosas adelante, pero eso hace que tenga que estar pues, dividiéndome entre muchas partes. Entonces, pues a veces no estoy todo el tiempo que quiero estar con la familia, pero yo estoy seguro que ellos cada vez más están entendiendo el porqué del sacrificio. Van a Cancún y ven los edificios, aquí en Monterrey viven en ellos. O sea, entonces en el futuro yo creo que va a haber algo tangible que ellos también van a poder disfrutar, ¿no? Ahorita hablabas de lo que se lleva actualmente en el desarrollo inmobiliario, especialmente en temas de tiempo, de procesos que se llegan a atorar. Y la imagen del desarrollador al día de hoy está un poco comprometida. Sí. ¿Cómo tú cómo has estructurado tu empresa para que este tipo de problemas no interfieran en el día a día? Ya. Es buena pregunta. La verdad es que hay muchas variables externas que no dependen directamente de ti y hay muchas internas que sí dependen de ti. Entonces, lo que tienes que hacer es generar las condiciones de la mejor manera para que las externas puedas mitigar el riesgo lo más que se puede.
lo estoy diciendo muy ambiguo, ¿no? Pero realmente cuando tengo la oportunidad de hacer proyectos en Cancún, por ejemplo, en donde tienes que sacar manifestaciones de impacto ambiental federales en la playa, permisos complicados, ¿no? San Pedro, por mucho ha sido el permiso más complicado que he sacado en mi vida. En su momento pensé que Cancún era difícil. Sí, no, no. San Pedro se la llevó. No, aquí hasta para Eh, remodelarte. No, Sí. la verdad, Akumal nació en la administración de Mauricio, nos tocaron las dos administraciones de Miguel y volvimos a la de Mauricio y o sea, fue todo un proceso, la verdad, muy, muy largo, en donde las cosas se mueven muy despacio y eso afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Pues yo creo que ahora, más que nunca, tienes que hacer las cosas bien. No puedes cortar esquinas. Tienes que estar seguro de que los pasos que das son firmes. Tienes que planear muy bien. Tienes que estructurar de una manera mejor. Las estructuras de capital tienen que estar menos apalancadas en preventa para poder tener la certidumbre de cerrar. Aquí en Nuevo León lo estamos viendo. O sea, acaban de pasar ley y todo, la sí. ley para proteger a las preventas mucho más. Yo creo que va de la mano de eso. O sea, Sí. para que pues, no se meta cualquiera a desarrollar. Y no porque se le quiera cerrar las puertas a cualquiera, sino porque es serio el negocio Sí, de hacer y es vivienda. digamos, a veces lo platico con otros desarrolladores, es una industria que no hay filtros. Sí, hay O pocos, sea, hay ajá, pocos hay filtros. pocos filtros como para, bueno, pues estoy desarrollando esto y voy a empezar con las preventas y luego me apalanco después con crédito y pues no Y es color vamos de viendo, rosa. Sí, vamos ¿no? viendo a ver cómo va saliendo, ¿no? Vamos viendo, y el vamos viendo, pues se puede complicar y puedes incumplirlo. Y claro que el que quede mal el vecino te afecta a ti. Sí, no, pues como Genera lo dices desconfianza. ahorita, yo creo que hubo una época en la que había mucho desarrollador y siento que poco a poco se ha ido depurando eso por lo mismo. O sea, había mucho, pero había pocos que lo estaban haciendo bien y Claro. que cumplían, ¿no? Entonces creo que hay que seguir esa línea, hay que deliver. Sí. ¿no? En tu día a día te toca tomar bastantes decisiones, me imagino. Y creo que como directores vas desarrollando un sexto sentido llamado intuición. Mm. ¿Qué rol juega la intuición en tu vida? Curiosamente, como que la intuición tiene mucho que ver, yo lo relaciono mucho con la pasión, con el lado romántico. Yo me considero un optimista y tiendo a ser romántico, pero con el tiempo me he vuelto más pragmático. Entonces, la intuición combinada con la experiencia te empieza a dar parámetros mucho más certeros de en dónde te tienes que meter y en dónde no te tienes que meter. Y si te vas a meter, entonces, ¿cómo mides las variables mejor? Sí. Entonces, hoy tengo 42, pero me siento, después de 14, 15 años de estar desarrollando, siento que tengo muchísima energía todavía y todo, pero pues ya no digo que sea todo. Hay que ser selectivo, hay que, o sea, porque si le vas a entrar a algo, le tienes que entrar de lleno, ¿no? Entonces, pues sí. Claro. ¿Qué le dirías el día de hoy a un estudiante, un joven que sueña con ser desarrollador? Wow. Pues mira, no me ha tocado per se todavía alguien que me diga ahorita, o sea, muy joven que diga yo quiero ser desarrollador. Me han tocado arquitectos que quieren hacer edificios, me han tocado chavos que son pues, muy business oriented, que quieren hacer desarrollos. Pero así que digas, oye, a ver, quiero ser desarrollador el día uno, todavía no me toca, pero bueno, sé que por ahí están. Yo lo que les diría es, sé que es difícil imaginarte qué tipo de desarrollador quieres ser, pero por lo menos las bases que las tengas muy claras. O sea, tus principios, qué tipo de producto te gusta, qué tipo de producto te consideras que eres bueno, que conoces, si sabes de construcción o no sabes de construcción, no importa si no sabes, pero rodéate de gente que sí lo sabe. Es muy importante, y esto lo he platicado mucho con mi papá, que es, al ser todólogo, a mí me dice que no hago nada y hago todo, que es una frase muy curiosa que lo he escuchado en el medio. Y yo digo que el desarrollador es como un orquestador. Claro. Entonces, nos rodeamos de la mejor gente en las mejores disciplinas y los llevamos a todos hacia una visión muy clara. Tienes que tener una visión clara como desarrollador para que las cosas se den. Porque si tú estás como director de orquesta y tú no la tienes clara, no va a salir bien. Por más expertos que sean cada uno de tus colaboradores en sus áreas, si no hay congruencia, entonces las cosas no van a salir bien. Entonces creo que eso es algo bien importante y vuélvete lo mejor que puedas en cada área del desarrollo.
porque vuelvo al ejemplo de la orquesta. O sea, si tú sabes tocar la guitarra, entonces puedes dirigir mejor al de la guitarra. Y si tocas el piano, puedes dirigir mejor al del piano. Entonces, el creer que solo por default vas a ser muy bueno, creo que sería un error. Claro. Hay que ser humildes y siempre aprender a escuchar mucho. Hay mucha gente con mucha experiencia, especialmente en esto que es, o sea, financieros, constructores. Hay que escucharlos y hay que Sí, aprender. gente que la ha vivido y que, pues, dicen, yo ya caminé por ahí, entonces... Ya hicieron lo que tenían que hacer bien y mal. Y bueno, tú cuélgate de esa experiencia y pues no hagas esos errores, ¿no? Claro. Hay una frase que tienes también que creo que es personal tuya, que dices proyectos con alma, y la quiero conectar con el rol de la innovación en tu vida. ¿Qué rol juega la palabra innovación en cada decisión que tomas en todo el tema de desarrollo inmobiliario y en tu vida personal? Qué padre, me pregunta. Pues mira, tratando de explicar cuál es la esencia de Metric, siempre regreso a esa frase. Proyectos con alma. ¿Por qué? Porque creo que la entrega de mi parte a los proyectos es total. Como lo dije ahorita, desde la originación, con la visión del producto, cómo va evolucionando esa visión conforme te vas adentrando en el mercado que estás atendiendo, el talento que traes, siempre el buscar talento para que se adecue a la visión que estás teniendo, los arquitectos, los interioristas, los urbanistas, toda esa gente que llega a materializar la visión que estás teniendo. Creo que ahí es donde empiezas a generar la innovación. O sea, la innovación empieza desde la idea, desde el concepto, y se empieza a materializar a través de todo este proceso para llevar el proyecto a realizarse. Entonces, en Metric lo hacemos con mucho cariño. Tal vez no le puse proyectos con amor porque tal vez estaba demasiado romántico, pero es el equivalente. O sea, entregamos lo mejor de nosotros en los proyectos, estamos ahí, los seguimos, los construimos, los vivimos, los vendemos y a veces no nos vamos, a veces nos quedamos. Entonces, creo que ese es el DNA de Metric, ¿sabes? No todos tienen que ser así, no todos van a estar de acuerdo con eso, pero esa es nuestra manera de trabajar y es la que me hace feliz y la que comparto con mi equipo. Entonces, creo que innovación, hay muchas maneras de innovar. Creo que con el tiempo nos hemos vuelto muy sensibles a apreciar al talento en la arquitectura, a hacer los edificios más eficientes, el tema de la sustentabilidad, que la verdad por muchos años ha sido medio trillada en México. O sea, se habla de sustentabilidad, pero ¿qué tanto realmente se da? Sí. Se usa más para efectos de marketing. Mucho más de marketing que de realidad, pero es muy padre cuando ya sabes suficiente en tus edificios, o sea, lo que has hecho, y conoces los ciclos de cómo trabajan y de dónde podrían beneficiarse. Entonces empiezas a diseñar con muchísima visión de justamente eficiencia. Para mí la sustentabilidad tiene que ver mucho con el impacto y la eficiencia. Económico, pero también de pues, los recursos que se usan, ¿no? Cuando haces un edificio o cuando opera un edificio. Ese lado está muy padre. Las certificaciones a veces ayudan mucho a dar una pauta, ¿no? Un lineamiento para encontrar el camino, te ayudan a innovar, pero no te van a garantizar la innovación. O sea, esa la vas haciendo con cada decisión que vas tomando. Y es un tema, yo creo, la innovación a veces no son exponenciales las innovaciones, a veces son graduales. O sea, microinnovaciones que suman, sí. Exacto, vas mejorando, o sea, pruebas algo y funciona muy bien, entonces lo haces incremental. Y de repente, una que otra vez, tenemos chance de saltarnos unos pasos y irnos más adelante, ¿no? Y en ese proceso de tomar decisiones, ahorita lo mencionabas, esa prueba y error. Sí. Y justo esa palabra error es parte del crecimiento. Sí. ¿Has cometido errores y cómo los has solucionado? Sí, claro. A ver, he cometido errores y lo bueno es que no han sido muy graves. Eso es bueno. Hubieron cosas que nos salieron mal. En temas constructivos, a veces, no sé, no colaste bien una pila y tienes que volver a colarla, o tienes un muro de contención en el que estás ahí rezando en la noche que vaya a aguantar al colado el otro día. Pero lo bueno es que, o sea, todo lo que tiene que ver con construcción sale adelante. O sea, lo puedes hacer bien, las cosas
O sea, en eso no hay tema. Hemos hecho algunos errores en planteamientos que hemos podido rectificar. Y luego algunos aprendizajes que yo no diría que fueron errores, sino que a veces haces un producto para un mundo y luego llega COVID y cambia. Claro. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas o te adaptas? ¿Acumal tiene oficinas en algún punto? No, nunca tuvo oficinas, pero hicimos un edificio que se llama Nido en Cancún, en Puerto Cancún. Y ese nos ganó el concurso Bernardo Pozas, un edificio muy bonito. Iba a ser, para mí es el corporativo más bonito de Cancún. Pero era un corporativo de 4 pisos de oficinas con 2 pisos de comercio. Y en el COVID, después de hacer números y de ver que, imagínate, oficinas y comercio en COVID en Cancún. Bien, gracias. O sea, imposible, ¿no? Tuvimos mucha suerte de que la gente que nos compró no se bajó del barco y que después se empezó a recuperar muy rápido y pudimos vender. Pero lo que aprendimos en COVID es que la gente quería espacios externos en las oficinas. Querían salir a un atrio exterior, no querían estar encerrados en los edificios. Entonces tuvimos que replantear el proyecto y nos aventamos el tiro de quitar mucha área neta vendible, que curiosamente, al quitar el área neta vendible y quitar los estacionamientos, nos quedamos con la misma TIR. Nada más fue un negocio menos grande. Menos monto, misma TIR, por la absorción. Se absorbía, se hacía más chico el proyecto, entonces se absorbía más rápido y al final te quedabas en tu objetivo económico. No de múltiplo, pero sí de TIR. Y era un trade-off bueno. Sí, para la situación que se vivió, que nadie estaba preparado para... Nadie pudimos haber estado preparado, pero salió. Entonces, pues sí, muchos errores, pero es lo que te decía. Parte del aprendizaje. O sea, es parte del aprendizaje y cada vez que me rodeo con más gente, hago menos errores. ¿Qué sigue para Román y para Metric en los próximos años? Esa es buena pregunta. La verdad es que me encantan los master plans. La oportunidad de hacer edificios standalone en diferentes ciudades de México nos ha dado muchas tablas, pero los standalone son cansados porque a veces en un edificio, no sé, de 200 departamentos te puedes tardar lo mismo que hacer 40 por los temas de permisos, licencias, tiempos de construcción y demás. Digo, aunque obviamente los tiempos de construcción varían, ¿no? por el tamaño del proyecto, pero lo que me doy cuenta es que primero estoy muy consciente de que no somos infinitos, que el tiempo es muy valioso. Quiero hacer el mejor uso posible del tiempo y creo que en los master plans te da oportunidad de generar tu propio canvas en blanco para plasmar una visión y luego tienes como decíamos, los test fits de tu teoría. O sea, vas haciendo los macrolotes y entonces los vas desarrollando con una visión del mundo que te toca hoy y tienes la oportunidad de ir evolucionando para ir haciendo las cosas, adaptarte a lo que viene en el futuro. Y entonces estoy muy motivado con eso. Tenemos un par de master plans muy grandes, uno en Riviera Maya en proceso, uno en la costa de Jalisco también en proceso y pues otros que están en el camino que se están sumando porque siento que cada vez encuentro más gente que se siente en línea con la visión del DNA de la empresa y que tienen tierra muy valiosa y que quieren a alguien que le dé alma. Claro. Te digo, entonces. Román, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Demasiado conocimiento compartido. Muchas gracias. Admiro mucho el trabajo y creo que fue bueno que te vinieras de Cancún a Monterrey, entonces... Sí. Pero bueno, eres un nómada. Ahorita creo que dices que vas a desarrollar ahora en playa. 100%. ¿Sigue algo para Monterrey? Esa es buena pregunta. A ver, me encanta Monterrey, le tengo muchísimo cariño. Definitivamente en logística de vida sería buenísimo tener un proyecto aquí. Le di mucho cariño, mucho amor y mucho tiempo a Cumal. Estoy abierto a oportunidades, pero quiero ser muy selectivo y quiero escoger algo que haga mucho sentido con el DNA de la empresa. Y hasta el día de hoy no lo tengo. Entonces, si alguien quiere o tiene un terreno que llegue algo, y quiere hacer algo muy padre, encantado de explorarlo. La oficina central de Metric la tengo en Monterrey y la voy a seguir teniendo. Las células, oficina en Cancún, en Vallarta tenemos la célula de construcción. O sea, en fin, sí, soy un nómada, voy a seguir.
Curioso que la gente en Cancún siente que sigo viviendo allá y acá, pues obviamente me ven muy seguido. Entonces, el chiste es sacar lo mejor de todos lados. Claro. Una cosa muy importante para mí es, soy orgullosamente mexicano, quiero trabajar en México, quiero México, tiene muchísimo potencial. Y lo quiero decir con esa claridad porque estamos en un momento en donde parece que la gente está corriendo para el otro lado. Y yo digo todo lo contrario. Double down en México, a México. Entonces, estamos haciendo todo para poder lograr hacer los mejores desarrollos, o sea, que sean de talla internacional, referentes internacionales, porque ya tenemos la naturaleza, ya tenemos los escenarios y los lugares. Lo que necesitamos es que la gente apueste, que el capital se quede y que haya visión. Somos un país, yo creo que de los más afortunados por la ubicación geográfica y todas las propiedades naturales que tiene. Sí. Y también la gente que compone este país y tanto la fuerza trabajadora que es incansable y al final del día termina yéndose por mejora de vida a países vecinos, pero también se necesitan empresarios que crean en la ciudad y en el país y lo que estamos haciendo como mexicanos, y creo que es bueno saber que tú como desarrollador tienes esa misión muy clara de impulsar la economía nacional. 100%. Somos 100% talento mexicano, el equipo de Métrica es mexicano, colaboramos con despachos de arquitectura mexicanos, queremos seguir haciéndolo así. Los capitales externos son bienvenidos. Claro. ¿No? Si los mexicanos quieren apostar por México, entonces va a Hay que venir buscar gente fuera, de fuera. sí. En eso, pues no hay de otra. Pero sí, o sea, la verdad es que esa es parte también de la tesis del DNA de la empresa. Ha sido un gusto, Román. Muchas gracias gracias por invitarme. Gracias. Fabricio. You've just crossed the edge of the unknown. Until next time, stay curious, stay disruptive.